Buen día para todos. Vamos a empezar la clase. Entonces les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Buen Y día, Lee. buen día, gracias. Pues, buen día. Pues haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos trabajando en Excel por referencias. De hecho, es la forma correcta de trabajar por referencias. Por referencia significa que yo le digo a Excel que busque en las celdas que ahí hay unos valores y que quiero que esos valores me los opere. A eso se le llama referencia. Entonces, cuando trabajamos por referencia, pues somos más eficientes. La recomendación es que trabajemos por referencia lo más que se pueda, a menos que vayamos a hacer cálculos eh, eh, rápidos, ¿verdad? También vimos de que hay dos tipos de referencias, las referencias relativas y las referencias absolutas, ¿verdad? Entonces, esos tipos de referencias los vimos en la clase pasada. Les voy a pedir que abran un libro de Excel. Yo voy a trabajar de nuevo aquí en el Excel en línea, ¿sí? Entonces, abran Excel, por favor. Y ahorita vamos a ver algunos formatos de, de las celdas. Vamos a ver si me deja aquí. Les recuerdo que pueden ustedes trabajar Excel en línea con su cuenta de Hotmail o de Outlook, ¿verdad? Entonces, podrían trabajar Excel en su tablet, por ejemplo, ¿verdad? O en su teléfono. Si quieren usar Excel, pues aquí en la nube, ¿verdad? En la nube de Microsoft, pues tenemos un Excel muy básico, ¿verdad? ¿Sí? Al decir muy básico, significa que tiene eh, solo lo esencial, no tiene todas las funciones. Entonces vamos a trabajar en un nuevo libro. También les comento de que ya les subí la clase de la semana pasada. De hecho, La madre, todos escuchan. pues ustedes tienen aquí el trabajo de clase, en la clase 1, tienen aquí la clase por Zoom. Entonces, si ustedes quisieran ver la clase de la semana pasada, aquí la pueden volver a ver. La clase perdón, esta es de la semana antepasada, ¿sí? Y la clase de la semana pasada la voy a subir hoy, entonces aquí en clase 2 voy a subir la clase de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, abramos Excel, por favor. Bien. Eh, de manera predeterminada, bueno, aparte de lo que vimos la semana pasada, vimos referencias y también vimos tablas, que aquí en Excel se pueden trabajar tablas, que esta cuadrícula no se imprime, aunque nosotros veamos que es una cuadrícula, si lo queremos poner en nuestra impresora, la hoja va a salir en blanco. Entonces, si queremos que se imprima la cuadrícula, tenemos que seleccionar el rango de celdas que queremos que se imprima y tenemos que elegir bordes para que se imprima, ¿verdad? Vimos también que los bordes se pueden personalizar, es decir, si yo no quiero que sean estos bordes negros, pues puedo elegir un color distinto para mis bordes, ¿verdad? Y también puedo elegir un estilo distinto para mis bordes, aquí. Entonces, podemos personalizar los bordes y podemos combinar celdas. Eso lo vimos la semana pasada, que podemos combinar celdas para que nuestras tablas tengan más movimiento, es decir, para que no sean un mismo tipo de tablas. Aquí en Excel se pueden hacer tablas de manera eficiente. Eso también lo vimos la semana pasada. Pues lo que vamos a ver ahorita es el formato de celda, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una tabla. Te va a pedir que seleccionemos de la celda A1 a la celda E10, ¿sí? De la celda A1 a la E10. Y vamos a hacer una tabla. Ustedes elijan qué tipo qué estilo de bordes. Yo voy a elegir este estilo de bordes. Eh, voy a... bueno, voy a cambiar el color, no me gusta este, voy a poner negro. Ahí estamos. Bueno,
a imaginar que este es un listado. Entonces, pongamos aquí lista de trabajadores, por ejemplo. ¿Sí? Pues aquí vamos a poner el nombre del trabajador. Aquí vamos a poner su edad. Aquí vamos a poner su salario. ¿Sí? Aquí vamos a poner, por ejemplo, el tiempo laboral, el tiempo que lleva laborando con nosotros. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, cuándo le toca vacaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, inventemos algunos nombres. No es obligatorio que pongan los mismos que yo voy a escribir. Si quisiéramos agrandar la celda, pues es tan sencillo como mover aquí en las en medio de las columnas y yo puedo hacer que esta celda se estire, ¿verdad? Es decir, que crezca horizontalmente. También puedo hacer que crezca verticalmente, así hacia abajo, agarrando en medio de las filas, tomando, ¿verdad? Arrastrando en medio de las filas, pues yo puedo hacer que las celdas crezcan hacia abajo, ¿sí? Pero aquí escribamos algunos nombres. Voy a poner Juan Pérez, María Orozco, inventemos nombres, ¿verdad? Rosa Sandoval, Mario Ramos, Jorge Pérez, Juan Méndez, Marcos Juárez, ¿sí? Maynor Fuentes, ¿sí? Como pueden ver, algunos nombres se salen de la celda y se ve que ocupan la otra. Pues es bien sencillo, podemos arreglar dando doble clic aquí en medio o arrastrando, ¿verdad? De esta forma tan sencilla podemos ajustar el texto, ¿verdad? Lo que les quería mostrar también es de que, ¿qué pasa si queremos que todas las celdas tengan un mismo tamaño? Es decir, vean que aquí los nombres están al ras, es decir, están verticalmente, ocupan todo, pero ¿qué pasa si yo quisiera que mis celdas fueran un poco más grandes así? Pues tendría que ir haciendo una por una, ¿verdad? Pero, y tengo problema porque primero esta quedó más grande que estas otras. Entonces yo tengo que ver y ahora cómo hago para que sean del mismo tamaño y estar calculando y viendo, ah, bueno, ahora sí se mira que ya son del mismo tamaño. ¿Qué pasa si yo quiero agrandar o hacer pequeñas las celdas, pero quiero trabajar tamaños uniformes? ¿Sí? Vean que aquí no es uniformes. Esta se mira un poquito más pequeña que esta se mira un poquito más grande. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agrandarlas y usar tamaños uniformes? Pues puedo seleccionar. Si lo que quiero es el alto, pues tendría que seleccionar las filas, aquí en los números, vean, aquí en los números, doy clic derecho y donde dice alto de fila. Repitiendo, si quisiéramos poner tamaños uniformes en las filas o en las columnas, pues tendríamos que seleccionar, en este caso voy a trabajar ahorita las filas, voy a seleccionar el primer nombre hasta el último, pero no lo selecciono aquí, no lo selecciono sobre la celda, sino que lo selecciono en el número, ¿sí? Y ahora le doy clic derecho y donde dice alto de fila, y entonces aquí yo puedo escribir una unidad de medida en centímetros. Por ejemplo, voy a poner que sea me parece que es en centímetros, voy a poner 1. Oh, no, no es en centímetros, control Z, es en milímetros, ¿sí? Control Z le di. Entonces voy a venir otra vez y voy a poner alto de fila y le voy a poner 20 milímetros, que serían 2 centímetros. ¿Vean? Repitiendo, clic derecho, alto de fila, y yo le escribí 20. Bueno, se puso 20.25. Voy a poner 20.50. ¿Qué significa 20.50? Pues significa
20 centímetros, perdón, 2 centímetros y medio, 2 centímetros y medio. Creo que va a depender mucho de la versión de Excel que tengamos. Recuerdo que en el Excel normal, yo estoy trabajando en el Excel en línea, recuerdo que ahí sí se usan centímetros. Pero vean que aquí me uniformizó, es decir, me puso el mismo tamaño para todas. Yo ya no tengo que estar haciendo así, que moviendo, que esta quedó más pequeña, que ahora cómo le hago. Pues Excel nos ayuda porque nosotros podemos elegir tamaños aquí, clic derecho y aquí donde dice alto de fila. Lo mismo podemos hacer para las columnas. Yo puedo seleccionar aquí las columnas. Vean. Voy a seleccionar de la columna A a la columna E. Aquí. Clic derecho. Y ahora donde dice ancho de columna. Entonces, ancho de columna tiene 108 de ancho. Le voy a poner 208. Solo lo voy a regresar así como estaba. Pero bueno, aquí está en píxeles. Vean, aquí está estoy trabajando en píxeles. Entonces, no sé si a ustedes les aparecen las dos unidades de medida, pero yo puedo trabajar en unidades predeterminadas, que serían milímetros, o en píxeles, que serían puntos por pulgada cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí le puse 208 píxeles y vean que me redimensionó eh, el ancho, pero es uniforme, es decir, esta celda es exactamente del mismo ancho que esta otra, ¿sí? Yo lo voy a dejar así como estaba, ¿sí? Eh, bueno, permítame, alguien está escribiendo aquí y alguien más que me encendió su micrófono. Lo que hemos visto ahorita es cómo redimensionar las celdas, ¿sí? Cómo hacerlas más grandes o más pequeñas y cómo redimensionar de manera uniforme, ¿sí? No sé si tengan preguntas hasta el momento. Bien, entonces sigamos. Vamos a ver ahora los formatos de celda. De manera predeterminada en Excel, las celdas tienen un formato que es el formato general. ¿Sí? Aquí en el grupo de números vemos que dice general. ¿Sí? Ese es el formato. ¿Sí? Cuando hablamos de formato, estamos hablando de la forma. En Word, por ejemplo, el formato de texto es el tipo de letra, tamaño de letra, interlineado, alineación. Ese es el formato. Aquí en Excel el formato se refiere al tipo de dato que va a estar en la celda. Por ejemplo, aquí en la edad, ¿saben qué? Mejor no pongamos edad, pongamos la fecha de nacimiento para que podamos entender mejor el formato. Voy a ir poniendo aquí un pequeño resumen de lo que vamos viendo. Bueno, estamos trabajando ahorita formato de celdas. Entonces, imaginemos que Juan Pérez nació el 10 de enero del 2000, ¿sí? Inventémosles aquí fechas de nacimientos a todos. Yo de hecho voy a arrastrar y vean que al arrastrar pasa algo curioso. Cuando yo arrastro, pues me genera un número correlativo. Vean que escribí que Juan Pérez nació el 10, pues aparece María el 11, Rosa el 12 y me va incrementando el primer valor. Excel lo hace casi siempre así. Casi siempre incrementa cuando arrastramos, cuando no es una fórmula, ¿verdad? Cuando es un número, normalmente lo incrementa. Entonces, inventémosles fechas de nacimiento. Yo voy a poner que nació 2001, le voy a hacer algunos cambios aquí. ¿Sí? Bueno, voy a dejar estas fechas de nacimiento. Si se dan cuenta, cuando nosotros posicionamos el cursor del mouse sobre estas celdas,
Excel reconoce que esta es una fecha y le cambia el formato. Vean que aquí arriba debería de decir general, pero ahorita ya dice fecha, le cambió el formato. Compañeros, disculpen. Les estaba diciendo entonces que de manera predeterminada, pues Excel me está detectando el formato de celda y me está detectando que esta es una fecha. ¿Lo ven? Si me paso a los nombres, pues me está detectando que es general, pero yo podría seleccionar aquí, no afecta en nada que sea general, pero lo correcto es que cuando trabajo texto, el formato sea formato texto. Vean que al darle clic aquí en la flechita de general, me tira todos los formatos posibles. ¿Lo ven? Entonces, el formato correcto para los nombres tendría que ser el de tipo texto. Entonces vean que ya le puse formato texto y nada pasó, porque es el formato correcto. ¿Bien? Híjole. Pasémonos a los salarios. Entonces, imaginemos que Juan Pérez gana 3.500, que sería salario mínimo. María gana 5.000, imaginémonos. Rosa gana 4.500. Mario gana 7.000. Jorge gana 3.200, imaginémonos. Juan gana 4.000. Marcos gana 6.000. Y Minor gana 4.500. Bueno, vean que de manera predeterminada me está tomando que el formato es general, pero el salario no es un formato general. Disculpen, ahorita seguimos, disculpen. Bueno, disculpen compañeros. Entonces, les decía de que de manera predeterminada, este tiene formato general, pero no sería lo correcto. Lo correcto sería que, como es un salario, tenga formato de contabilidad o formato de moneda. Entonces, eh, vamos a seleccionar los salarios. Sí, gracias. Gracias. Bueno, vamos a seleccionar los formatos de los salarios, todos. Y aquí donde dice general, le vamos a poner formato. Podríamos elegir moneda o contabilidad. Al final los dos son útiles para este caso. Démosle aquí moneda y vean de que automáticamente me cambió, me puso el símbolo de moneda. Me está poniendo en euros porque mi computadora está configurada en euros. De hecho, como no es mi computadora, como estoy, perdón, en dólares, aquí estoy equivocado, lo está poniendo en dólares porque mi computadora es en realidad estoy usando el Excel en línea, entonces estoy usando la computadora de Microsoft, saber que está en algún lugar del mundo. Pero como ellos somos de Guatemala, esto debería ser formato de quetzales. Un error que cometen muy seguido y a mí me dicen, mire, licenciado, mire, profe, por qué no puedo sumar estos números? Lo que hacen algunas personas es que vienen y le ponen la letra Q. Aquí vienen y ponen una Q. Esto es incorrecto. ¿Qué pasa al ponerle una letra Q? Automáticamente Excel deja de reconocer este número como número y me lo toma como que fuera un texto. Entonces, si yo quisiera multiplicar esto por 2, pues no lo hace, me tira un error de valor. ¿Por qué? Porque no puede multiplicar letras, porque automáticamente al ponerle una letra Q, este número dejó de ser un número y se convirtió en una palabra. Excel lo está tomando como una palabra. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto? Si yo le quiero poner símbolo, porque son salarios, pues tendría que venir al formato, aquí en el grupo de números, y poner de formato moneda o formato contabilidad. Le puse formato moneda y aquí tengo un problema. Mi problema es que me está tomando en dólares o a veces en euros, o lo cierto es que está desconfigurado. Lo correcto sería que yo vaya a mi configuración de Windows, al panel de control o a la configuración y busque ahí en región y en región elija Guatemala para que automáticamente me ponga la Q. Pero aquí en Excel también puedo arreglarlo. Aquí
donde aparece esta flechita, vean, donde dice contabilidad, le puedo dar clic y vean que aquí puedo personalizar y puedo elegir estos tres, ¿verdad? Pero no aparece Guatemala. Puedo elegir estos 5 posibles símbolos, pero para buscar el de Guatemala le tengo que dar aquí donde dice más formatos de contabilidad. Y aquí entonces yo tengo que venir y donde está símbolo, aquí, tengo que buscar español Guatemala o español quiché, creo que aparece también. Entonces, recuerdo que está hasta abajo. Tendríamos que buscarlo aquí. Aquí está, vean. Español Guatemala o español quiché. Cualquiera de los dos me va a poner ya formato de quetzales, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar español Guatemala. Habría que buscarlo, le repito, aquí en símbolos. Aparece hasta abajo y le damos a aceptar. Y vean que ahora sí ya me puso el símbolo correcto. Y yo ya lo puedo sumar, multiplicar o dividir. Por ejemplo, lo puedo multiplicar por 2 y vean que sí lo hace. Cuando aparecen estos numeritos, esto como símbolo en numeral, no significa que tenga un error mi fórmula, significa que es muy poco espacio y no cabe mi número, pues puedo, lo único que tengo que hacer es más grande mi celda para poder verlo. Y vean que sí me reconoció automáticamente que es un número y me lo multiplicó y me cambió el resultado al formato correcto. ¿Ya? No sé si tengan preguntas. ¿Estamos bien? Bueno, entonces aquí acabamos de cambiar ahorita a formato, al final lo dejé formato contabilidad. Vamos a poner el tiempo, imaginémonos que Juan Pérez tiene unos 5 años de trabajar en esta empresa y vean que aquí me está tirando un error. Y esto es bueno que nos aparezca porque pasa muy seguido. Dicen, mire, yo aquí quiero poner un 5 pero se pone tal cosa, dejémoslo así. Pongamos que Juan Pérez tiene 5 años de trabajar aquí y vean que me está poniendo que tiene 5 quetzales. Es bueno que nos salga ese error para veamos cómo corregirlo. Poner que María tiene 3 años, Rosa tiene 7 años de trabajar aquí, Mario tiene 5, Jorge tiene 3, Juan 4, Marcos 7 y Minor 5. Eh, entonces, ¿qué posibles errores podemos tener aquí? Pues el formato no es correcto en la primera celda. Y otro error que pasa, voy a poner como ejemplo aquí a Rosa, que lleva 7 años, le voy a poner formato de fecha, fecha corta. Y vean que Rosa, al tener formato de fecha, dice que Rosa tiene un tiempo de 7/1/1900. Y eso pasa muy seguido y vienen y me dicen, mire, profe, o mire, licenciado, ¿qué hago? Mire, yo quiero aquí poner un número y me lo cambia a fecha. ¿Por qué pasa eso? Pues es tan sencillo, pues es porque el formato es incorrecto. ¿Cómo lo corrijo? Pues poniendo el formato correcto. Estos que son números deberían de tener formato de número o formato general. Me parece que al ponerle formato de número le pone decimales. Le voy a poner formato de números. Y bueno, que vean que al poner formato de número me lo corrigió, pero me puso decimales. Entonces, podría dejarle formato de número, solo que tendría que redondearlo. Aquí abajo, donde están los formatos, aparecen estos dos botoncitos para aumentar los decimales o para disminuir los decimales. Yo tendría que disminuir los decimales hasta que quede 0. Aquí miren. Y vean que ahorita ya está bien y aquí ya no dice la fecha, ni aquí aparece el símbolo de quetzales, porque esta celda ya tiene el formato correcto. Como es formato de número, pues como el número, pues tiene el formato de número. Aquí, como es dinero, pues tiene el formato de contabilidad. Aquí, como es la fecha de nacimiento, pues tiene el formato de fecha. Aquí, como es texto, pues tiene el formato de texto. ¿Ya? Y de esa manera no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Si manejamos los formatos correctos, ¿sí? Vamos a poner aquí vacaciones 3 meses. Bueno, pongámosle 2 meses. Aquí un mes. Aquí un mes. Aquí 2 meses. Aquí 3 meses.
Aquí pongámosle 3 meses. Aquí pongámosle 3 meses. Perdón, aquí pongámosle 2 meses, disculpen. Aquí también 2 meses. Ahí estamos. Y aquí pongámosle 2 meses. ¿Ya? Entonces, este es un texto. Pues lo correcto sería que tenga el formato de texto. Aunque si se queda con el formato general, no va a afectar en nada. Eh, Voy a poner el formato texto y no afecta en nada. ¿Ya? Entonces, ahorita ya están configuradas, nuestras celdas tienen el formato correcto y todo está funcionando bien. ¿Sí? No sé si tengan preguntas con relación al formato de celda. Compañera Yulisa Morales, no sé si tenga alguna pregunta. No, listo, está claro. Disculpe, ¿qué formato le puso a la columna de tiempo? Es que ya no la escuché. Al tiempo le puse formato de número. Aquí seleccioné y aquí le puse formato de número, pero le disminuí los decimales porque al poner formato de número nos deja con 2 decimales. Entonces, si yo quiero números redondos, pues tendría que bajarle aquí el formato. Aquí el número de decimales lo tendría que bajar. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Excelente, muy bien. Otra cosa que probablemente ya lo sepan o no sé, pero considero importante que lo veamos. ¿Qué pasa si yo necesitaba agregar una columna aquí en medio de estas dos? Yo necesitaba que una columna quedara aquí en medio. Pues hay varias soluciones, ¿sí? Vamos a poner aquí insertar filas y columnas, que sería nuestro otro tema. Si yo quisiera insertar alguna fila en medio, pues hay algunas formas, una forma podría ser que yo corte todo esto con control X, ¿verdad? Quitar esto aquí, con control X y lo pegue aquí, una más, y ya me dejó este espacio vacío. No sería lo más eficiente porque entonces ahora tendría que volver a combinar mi celda aquí, tendría que volver a poner eh, borde aquí para que ya quedara como antes. No sería lo más eficiente. La mejor forma de insertar, estoy dando control Z, es ubicarnos en la celda, en la columna anterior, por ejemplo, en la columna B. Si yo quiero que la nueva columna quede aquí donde está la C, me posiciono en la columna B, le doy clic derecho sobre la columna B y le doy insertar columna. Repitiendo, si quiero agregar otra celda, pues lo correcto sería, lo más eficiente, ¿verdad? Sería que me posicione en la columna anterior, porque yo quiero que la otra aparezca aquí. Si yo quisiera que apareciera aquí donde está esta, pues tendría que trabajarlo aquí en la A para que aparezca aquí. Entonces, le voy a dar clic derecho aquí después de la fecha de nacimiento. Perdón, en la fecha de nacimiento, clic derecho sobre la letra, ¿verdad? Sobre la B. Y le doy insertar columna. Oh, perdón, estoy equivocado. Lo inserta al lado izquierdo. Entonces no lo inserta al lado derecho. Si yo quiero que aparezca aquí en la C, tendría que darlo sobre la C para que quede pegado aquí a donde dice fecha de nacimiento. Entonces doy clic derecho y le doy insertar columna y lo pone al lado izquierdo. Entonces vean que aquí ya me insertó una columna. Es más eficiente porque automáticamente me reconoció los bordes y la celda que estaba combinada no me la movió. Entonces, esta es una manera más eficiente de insertar columnas que hacer esto, control X y control V, que también sería una solución, pero me lleva más trabajo. Es mucho mejor hacer esto, clic derecho, insertar columna, y ya me insertó esta columna. Aquí escribámosle edad, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Suponiendo que quisiéramos insertar otra fila en medio de Marcos y Minor, pues el procedimiento es muy parecido. Me ubico en la columna, en la fila 10, doy clic derecho y le digo insertar fila. Y vean que insertó esta fila. ¿Ya? La insertó hacia arriba, es decir, yo me tengo que poner aquí en la fila 10 para que la inserte arriba. ¿Qué pasa si ahora por error inserté una fila y no iba? Pues también la puedo borrar. ¿Y cómo la borro? Pues
Vamos a poner aquí, borrar filas y columnas. Pues el procedimiento para borrar una fila es darle clic encima del número de la fila. Repitiendo, no sobre la fila aquí, sino sobre el número. Aquí en el 10, yo quiero borrar esta fila que está de más. Le doy clic derecho y le doy aquí en eliminar fila y vean que ya desapareció. Lo mismo puedo hacer para eliminar columnas. Clic derecho y eliminar columnas y vean que ya la borró. Entonces, de esta manera nosotros podemos insertar y borrar filas y columnas, ¿sí? No sé si tengan preguntas hasta el momento. No, Muy bien. Otra cosa que vamos a ver, y esto nos va a servir más adelante, pues, ¿qué pasa si yo quiero trabajar un menú? Aquí en Excel yo podría trabajar un libro muy complejo y lo puedo programar con Visual Basic. No creo que lleguemos a ese punto y de hecho no creo que ustedes como técnicos en laboratorio clínico les vaya a servir algo tan complicado en Excel. No creo que tengan necesidad, pero Excel es tan complejo que podríamos programarlo con Visual Basic. Podemos insertar botones y programarlos. Se pueden hacer muchas cosas aquí, pero suponiendo que quisiéramos trabajar un menú, agreguemos otra hoja, por favor. Aquí, hoja 2 aquí. Y escribámosle como nombre menú. ¿Sí? Y pues aquí podemos crear como que una interfaz con la que el usuario va a interactuar, poner botones y todo lo que yo les decía. Si fuéramos a trabajar eso, pues esta cuadrícula nos afectaría. Esta cuadrícula ya no nos sería útil y sería antiestética tenerla. Entonces, aquí en la ficha vista, aquí donde dice vista, nosotros podemos quitar estas líneas. Aquí donde dice, en el grupo mostrar, aparecen líneas divisorias. Si le quitamos el chequecito, pues vean que las líneas desaparecen. ¿Sí? Entonces, al desaparecer las líneas, pues yo ya puedo trabajar un menú. ¿Sí? Creo que aquí no tengo WordArt, pero podríamos comenzar a trabajar un menú. No lo vamos a hacer, pero sí es importante que vean de que yo puedo quitar las líneas de las cuadrículas, ¿sí? Aquí en vista y aquí en líneas divisorias, ¿verdad? ¿Sí? Puede que ustedes alguna vez encuentren un libro complejo donde no tenga estas líneas, ¿sí? Bueno, no sé si hasta el momento tengan alguna duda. Bien, si no hay preguntas, entonces ¿qué hora es? Vamos a comenzar a trabajar. Eh, Todavía tenemos tiempo. Vamos a comenzar a trabajar funciones con texto. Acuérdense que comenzamos viendo las funciones básicas, aritméticas, que es la suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Vimos esas operaciones básicas, pero ahorita vamos a trabajar con funciones con texto. ¿Y qué puedo hacer con un texto? Es decir, los textos no podemos sumarlos, ni restarlos, ni multiplicarlos, ni operarlos, o hacerle una operación matemática. Probablemente lo más que podemos hacer es contar cuántas letras tiene un texto. Pero ¿qué operaciones podemos hacer con un texto? Entonces, vamos a crear una nueva hoja aquí y escribámosle funciones con texto. ¿Sí? ¿Qué operaciones podemos realizar aquí? En primer lugar, vamos a ver una función que se llama concatenar, ¿sí? Si ustedes buscan en internet qué significa concatenar, pues se van a dar cuenta que concatenar significa unir. Concatenar es lo mismo que unir. Entonces podemos unir cadenas de texto. Vamos a copiar. Bueno, mejor vamos a escribir aquí nombre, apellido.
¿sí? Y aquí nombre completo, ¿sí? Yo voy a copiar aquí Juan Pérez. De hecho, voy a copiar los mismos que tengo aquí. Voy a copiarlos. eh, bueno, vamos a ver que hay varias formas de copiar. Una de las formas de copiar es copiar vinculando. Lo vamos a ver más adelante. De momento voy a copiar esto aquí. Perdón. Aquí. Entonces, necesito que escriban los nombres y los apellidos, pero separados, en celdas separadas. ¿Sí? Bien. Me avisan si todavía lo están haciendo para esperarlos. Eh, eh, Les dije que concatenar, de hecho lo voy a escribir aquí, significa unir dos o más cadenas de texto, ¿sí? Concatenar es eso, es unir. Entonces, ¿qué operaciones puedo realizar con este texto? Puedo unirlo. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no escribió de una vez Juan Pérez? ¿Por qué los escribió separados y ahora los va a unir? Bueno, esto me va a servir para este ejercicio, pero en Excel les aseguro que sí vamos a tener muchos casos donde vamos a necesitar unir que en algunas celdas estén unidas las palabras, que en otras estén separadas. Entonces, aquí donde dice nombre completo, lo que vamos a hacer es concatenar, es decir, unir. Aquí tiene que aparecer el nombre Juan Pérez ya completo. Pues el procedimiento que cualquiera usaría podría ser copiar aquí el nombre, pegarlo, dar un espacio, copiar aquí el apellido, pegarlo, repetir el procedimiento. Esto es ineficiente. Imagínense que tuviéramos unos 1000 nombres. Nos podría llevar todo un día o más de un día estar haciendo esto. Entonces, Excel nos ofrece una función que se llama concatenar. De hecho, podemos trabajarlo de dos formas. Podemos concatenar usando, le voy a escribir aquí, el operador para concatenar. Usando fórmulas, usamos el ampersand, ¿sí? Si vamos a usar fórmulas, vamos a usar el ampersand, ¿sí? Vamos a poner fórmula. Si vamos a usar una función, pues vamos a usar la función, lo voy a poner entre comillas, pero les recuerdo que no va entre comillas, lo pongo entre comillas para que no se ejecute. La función concatenar, ¿sí? Aquí va la primera cadena de texto 1, un separador, cadena de texto 2, etcétera, ¿sí? Entonces, podemos concatenar de dos formas, con el operador y con la función, es decir, con fórmula o con función. Pues vamos a concatenar aquí usando el operador de inicio. Pues entonces, ¿qué pasa si yo quiero que Juan Pérez aparezca aquí completito? Pues escribo el signo igual, siempre. Acuérdense que a Excel para decirle que queremos realizar una operación, escribimos el signo igual. Entonces ahora le digo a Excel que busque, como estamos trabajando por referencia, le digo a Excel que busque en la celda A2, que ahí una cadena de texto que me la concatene. Entonces, esto significa concatenar el ampersand, que me la concatene con lo que está en B2. Y de esta manera, Excel pues me va a unir estas dos cadenas de texto en una sola. Y vean que aquí ya dice Juan Pérez todo junto. Y les recuerdo que ahora ya puedo arrastrar y me va a rellenar todo. Si son observadores, pues se podrán dar cuenta de que no quedó bien. ¿Sí? Bueno. Como podemos ver, sí lo hizo, pero no está dejando espacios.
Voy a borrar esto. ¿Qué hago para que quede un espacio? Pues voy a repetir el procedimiento. Solo les quiero mostrar que también podríamos hacerlo así. Juan, y es decir, sin referencia, concatenado con Pérez. Vean que aquí estoy trabajando sin referencia, estoy metiendo los valores directamente y funciona exactamente igual. ¿Lo ven? Pero tenemos un problema, es de que aquí Juan, yo lo tengo que concatenar con Pérez, pero quiero que quede un espacio y no queda el espacio. Entonces, ¿qué hago? Pues es bastante sencillo. Concateno lo que sea que está en A2, que es Juan, con un espacio en blanco. ¿Y cómo pongo ese espacio en blanco? Con una comilla, doy un espacio con la barra espaciadora y cierro la comilla. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciéndole a Excel que me concatene, que me una lo que está en A2, que me lo una con un espacio en blanco, porque aquí hay un espacio en blanco, perdón, aquí hay un espacio en blanco, que me lo una con el espacio en blanco y que ese espacio en blanco me lo una ahora con Pérez. Y de esta manera soluciono mi problema, porque ahora sí ya me lo va a dejar separado y ya aparece Juan Pérez, ¿ven? Con un espacio. Y vean que ya puedo arrastrar. Y esta es la gran ventaja de trabajar por referencia, que la fórmula solo la escribí una vez y me ahorré muchísimo tiempo. Más, aquí no es tanto porque solo son 8 nombres, pero cuando son muchos me voy a ahorrar muchísimo tiempo. Yo podría seguir concatenado con otra cosa. Y vean que sí me lo concatena. Juan Pérez, otra cosa. Pero vean que lo va a concatenar con un espacio. Y yo puedo seguir concatenando todo lo que quiera. Esto no tiene sentido. Solo les escribí aquí otra cosa para que vean de que podemos concatenar todo lo que necesitemos concatenar. Yo solo voy a dejar Juan Pérez, así. Pero podríamos seguir concatenando, seguir agregando más cadenas, las cadenas que necesitemos concatenar. ¿Sí? Esa es una manera usando el operador ampersand, ¿verdad? Pero también podemos concatenar usando la fórmula, la función, perdón. De hecho, voy a volver a escribir aquí nombre completo. ¿Sí? Y voy a concatenar de nuevo el nombre con el apellido aquí. Pero ahora voy a usar la función concatenar y el resultado va a ser exactamente el mismo. Pues si quiero concatenar ahora usando la función, pues escribo igual y escribo la palabra concatenar. Abro paréntesis y vean que me aparece el asistente. El asistente me dice que seleccione el primer texto, que sería lo que sea que esté en A2, un separador, como mi separador es punto y coma, aquí lo dice, pues punto y coma. Pero para que no quede pegado, voy a concatenarlo con comilla, espacio, comilla, separador. Y ahora me dice el texto 3, que es lo que sea que esté en B2. Y de esta manera funciona exactamente igual con la función concatenar. Estoy concatenando lo que está en A2, que es Juan, con un espacio en blanco, con lo que sea que esté en B2, que es Pérez. ¿Sí? Presiono Enter. El resultado es exactamente el mismo. Me pasé uno. Vean, estoy trabajando con fórmula y aquí con función. No sé si tengan preguntas. Voy a dejar la función aquí por si quieren verlo. Otra cosa, la semana pasada vimos que se podía trabajar referencia absoluta. Y acuérdense que la referencia absoluta es cuando no se mueve una celda, cuando esa celda queda fija. Voy a dejar fijo Juan, para que siempre aparezca Juan en todo. No tiene mucho sentido. Pero voy a poner aquí, voy a fijar la celda A2, la convertí en una referencia absoluta, lo vimos la semana pasada. Les recuerdo que para la referencia absoluta se pone el signo de peso. Entonces aquí, Juan, que es lo que está en A2, va a quedar fijo y lo que va a ir cambiando es esta columna.
Entonces, ¿qué va a aparecer aquí si ahora relleno? Va a aparecer Juan Pérez, Juan Orozco, Juan Sandoval, Juan Pérez, Juan Méndez, Juan Fuentes. Y vean que puros Juanes aparecen. ¿Lo ven? ¿Por qué puros Juanes? Porque la celda A2 es absoluta, es decir, la convertí en una referencia absoluta y por lo tanto no se va a mover. ¿Lo ven? Como a manera de repaso, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a dejar como estaba antes, esto solo es para que recordemos que hay dos tipos de referencia, la absoluta que es esta y la relativa que es esta. Esta va cambiando, esta se queda fija apuntando a esa celda. No sé si tengan preguntas. ¿Todo bien? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que muestre alguna fórmula? ¿Todo bien? Sí, sí, compañero. Claro, Todo bien, Lick. Muy bien. Entonces, ahí vamos a terminar. Les recuerdo que el primer laboratorio lo tuvieron que haber subido el domingo pasado. Si por alguna razón no lo subieron, pues indíquenme, así les habilito. Laboratorio 2 lo vamos a trabajar la otra semana. ¿Sí? de acuerdo, Muy bien. Lick. Está bien, Lick, gracias. Muy bien, entonces, eso sería todo por hoy. Feliz tarde y buen provecho, ¿verdad? Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Buenos días, Nos vemos. Lick. Gracias, El fin de adiós. semana, Lick. Gracias.